con sus propias manos. Se llamaba Ramsés II, pero para sus súbditos era un dios en la tierra. Cuando en el año 1279 antes de nuestra era el joven príncipe ascendió al trono de los faraones, pocos podrían haber supuesto que ante ellos se encontraba un hombre que se convertiría en uno de los gobernantes más poderosos de la historia de la humanidad. Ramsés tenía apenas 25 años, pero ya sabía que su destino no era simplemente gobernar Egipto, sino crear un imperio que perduraría milenios. El antiguo Egipto en tiempos de Ramsés II se extendía desde las minas de oro nubias en el sur hasta la costa mediterránea en el norte. Era un territorio más grande que la Francia y Alemania modernas juntas. Pero para el joven faraón esto no era suficiente. Soñaba con un estado que controlara las rutas comerciales entre África, Asia y Europa. El secreto del éxito de Ramsés no residía únicamente en su genio militar o astucia política. Su arma principal fue el amor. Más precisamente, los matrimonios estratégicos y el arte de crear descendencia. El faraón entendía una verdad simple: cuantos más hijos tuviera, más fuertes serían los lazos con las familias influyentes, más seguro sería su poder y mayores las posibilidades de que su dinastía perdurara siglos. La primera y más amada esposa de Ramsés fue Nefertari, una mujer de extraordinaria belleza e inteligencia, cuya tumba en el Valle de las Reinas aún asombra a los arqueólogos por la riqueza de sus pinturas. Pero Nefertari no fue la única. Durante su vida, Ramsés contrajo más de 8 matrimonios oficiales, sin contar las numerosas relaciones con concubinas del harén real. Cada matrimonio era una operación política cuidadosamente planificada. Cuando Ramsés se casó con la hija del rey hitita, esto puso fin a una guerra de muchos años entre las dos grandes potencias de la antigüedad. Cuando tomó por esposa a una princesa de Babilonia, se aseguró el control sobre las rutas comerciales más importantes. Sus esposas aportaban no solo alianzas políticas, sino también enormes dotes que llenaban el tesoro del imperio. Pero la verdadera magia ocurría en las cámaras reales. Ramsés no era simplemente un gobernante prolífico, sino un maestro en la planificación de conexiones dinásticas. Cada uno de sus hijos nacía con una misión determinada. Los hijos varones se convertían en gobernadores de provincias, comandantes de ejércitos, sumos sacerdotes de los templos principales. Las hijas se casaban con gobernantes de estados vecinos, creando una red de alianzas que se extendía desde Nubia hasta Mesopotamia. Imaginen la escala de este proyecto demográfico. En el Palacio Real de Pi-Ramsés, la nueva capital construida por Ramsés, se educaban simultáneamente decenas de príncipes y princesas de diferentes edades. Cada niño requería tutores, sirvientes, guardias. Los archivos palaciegos de esa época contienen registros de miles de personas que servían únicamente a la familia real. Las consecuencias económicas de tal política familiar fueron colosales. Mantener a 200 hijos de sangre real requería los recursos de todo un estado. Pero Ramsés convirtió esto en una inversión. Cada uno de sus hijos se convertía en un símbolo viviente del poder del faraón, un representante de la dinastía en los rincones más remotos del imperio. Particularmente interesante es el destino de sus hijos mayores. Amon-Erjepesed, el primogénito de Nefertari, se convirtió en sumo sacerdote de Menfis, uno de los centros religiosos más importantes de Egipto. Ramsés, otro hijo, recibió el control de las ricas minas de oro de Nubia. Merentá, el 13º hijo, quien finalmente heredaría el trono, pasó su juventud en campañas militares, aprendiendo el arte de la guerra bajo la dirección de los mejores generales egipcios. Las hijas de Ramsés desempeñaron un papel igualmente importante. La princesa Bintanat se convirtió en una de sus esposas, una práctica que escandaliza al hombre moderno, pero que era común entre los faraones egipcios que buscaban preservar la pureza de la sangre real. Otras hijas fueron dadas en matrimonio a gobernantes de Siria, Palestina y Anatolia, creando una red diplomática que aseguraba la paz en las fronteras de Egipto. La organización de la vida de una familia tan enorme requería la creación de todo un sistema estatal.
Ramsés no simplemente procreaba hijos, sino que creó una verdadera máquina para producir y educar a los futuros gobernantes. En el Palacio Real existían escuelas especiales para los príncipes, donde les enseñaban el arte de la guerra, la diplomacia, el gobierno del Estado y los rituales sagrados. Cada mañana comenzaba con la ceremonia de adoración a Ra, el dios del sol, ancestro de los faraones. A los niños se les enseñaba que no eran simplemente herederos del trono, sino encarnaciones vivientes de la voluntad divina en la tierra. Esta ideología no era solo un dogma religioso, sino que se convirtió en la base del sistema político que mantuvo el poder en manos de la dinastía de los Ramésidas durante 2 siglos. Se prestaba especial atención al entrenamiento militar. Ya a los 10 años los príncipes aprendían a disparar con arco, manejar carros de combate y comandar destacamentos de soldados. A los 15 años cada hijo de Ramsés podía dirigir independientemente una expedición militar contra las tribus nubias o las ciudades-estado asiáticas. Pero el verdadero genio de Ramsés fue su capacidad para convertir los lazos familiares en un instrumento diplomático. Cuando el rey hitita Hattusili III propuso la paz después de una guerra de muchos años, Ramsés no solo firmó un tratado, sino que se casó con la hija de su antiguo enemigo. Esta princesa, que recibió el nombre egipcio de Maatorneferura, se convirtió en el símbolo de la nueva alianza entre las dos grandes potencias. La ceremonia de su llegada a Egipto se convirtió en un espectáculo grandioso. La princesa hitita llegó acompañada de una caravana de 300 camellos cargados de oro, plata y telas raras. Ramsés la recibió en la frontera con un ejército de 10.000 guerreros y una flota de 50 barcos decorados con oro y piedras preciosas. Este matrimonio trajo no solo paz, sino también enormes beneficios económicos. El comercio entre Egipto y el imperio hitita se multiplicó por 5 en pocos años. Los comerciantes egipcios obtuvieron acceso al hierro y los caballos de Anatolia, mientras que los hititas accedieron al oro de Nubia y al papiro del delta del Nilo. Pero Ramsés no se conformaba con lo logrado. Entendía que para crear una dinastía verdaderamente estable no bastaba simplemente tener muchos hijos, sino que era necesario asegurar a cada uno de ellos un lugar digno en la jerarquía del poder. Por eso el faraón creó un sistema en el cual sus hijos se convertían en gobernantes de nomos separados, las divisiones administrativas de Egipto. Este sistema funcionaba como un reloj. Los hijos mayores recibían los territorios más ricos y estratégicamente importantes. Ramsés el Joven gobernaba Menfis, la antigua capital y el centro comercial más grande del país. Jaemuas se convirtió en sumo sacerdote de de facto controlaba toda la vida religiosa del norte de Egipto. Merentá comandaba el ejército y era responsable de la seguridad de las fronteras del sur. Los hijos menores tampoco se quedaban sin hacer nada. Se convertían en gobernadores de fortalezas fronterizas, comandantes de la flota, administradores de las propiedades reales. Cada uno conocía su lugar en la jerarquía y entendía que el bienestar de la familia dependía de la unidad de la dinastía. Las hijas también desempeñaban un papel clave en este sistema. Algunas se convertían en sumos sacerdotisas de los templos más importantes, obteniendo control sobre enormes riquezas e influencia en la vida religiosa del país. Otras se casaban con hijos de nobles influyentes, fortaleciendo los lazos entre la familia real y la aristocracia egipcia. Especialmente importante era la educación de las princesas en el arte diplomático. Las princesas estudiaban los idiomas de los pueblos vecinos, las costumbres de países extranjeros, las sutilezas del protocolo internacional. Cuando una de las hijas de Ramsés se casaba con un gobernante extranjero, se convertía no solo en esposa, sino en una representante diplomática completa de Egipto en una corte extranjera. Después de 30 años del reinado de Ramsés II, el imperio egipcio alcanzó un poder sin precedentes. Las fronteras del estado se extendían desde la cuarta catarata del Nilo en Nubia hasta el río Orontes en Siria. Pero el logro más importante del faraón no fue la expansión territorial, sino la creación de un sistema dinástico que aseguró la estabilidad durante siglos. Para el momento de la muerte de Ramsés en el año 1213 a.C.,
Sus descendientes ocupaban puestos clave en todos los rincones del imperio. No era simplemente una familia grande, sino una red ramificada de poder que penetraba todas las capas de la sociedad egipcia. Las consecuencias económicas de tal política fueron asombrosas. El mantenimiento de la familia real costaba al tesoro una suma equivalente a la cosecha anual de grano de un territorio de 500 kilómetros cuadrados. Pero estas inversiones se pagaban con creces. Cada hijo de Ramsés se convertía en garante de la lealtad de toda una región o grupo social. El poder militar de la dinastía se basaba en que los puestos de mando clave del ejército estaban ocupados por hijos y nietos del faraón. Cuando comenzó la guerra contra los pueblos del mar, una misteriosa coalición de invasores que destruyó el imperio hitita y amenazó todo el Mediterráneo oriental, las tropas egipcias bajo el mando de los descendientes de Ramsés no solo pudieron repeler el ataque, sino infligir una derrota decisiva a los invasores. La reforma religiosa de Ramsés también estaba estrechamente vinculada a su política familiar. El faraón se proclamó no solo representante de los dioses en la tierra, sino su descendiente directo. Esta ideología exigía que todos los puestos religiosos más importantes fueran ocupados por miembros de la familia real. Como resultado, los templos egipcios se convirtieron en sucursales de la casa real, y los sacerdotes en servidores de la dinastía. Los proyectos arquitectónicos de Ramsés impresionan la imaginación incluso hoy. Abu Simbel, el complejo de templos tallado en la roca en la frontera con Nubia, debía demostrar el poder del faraón a todos los que se atrevieran a desafiar su autoridad. 4 estatuas colosales de Ramsés, cada una de 20 metros de altura, recibían a los viajeros con las miradas intimidantes de ojos de piedra. Pero lo más sorprendente era cómo el faraón utilizaba a sus hijos para fortalecer el culto a su propia personalidad. En las paredes de los templos por todo Egipto se pueden ver imágenes de Ramsés rodeado de decenas de hijos e hijas. Estas pinturas debían mostrar a los súbditos que los dioses habían otorgado al faraón una fertilidad increíble, como señal de su bendición. La correspondencia diplomática de esa época ha preservado detalles sorprendentes de la vida familiar del gran faraón. En las cartas al rey hitita, Ramsés anuncia con orgullo el nacimiento de otro hijo, y en las respuestas recibe felicitaciones y costosos regalos para el príncipe recién nacido. El nacimiento de cada niño de sangre real se convertía en un evento internacional. Particularmente interesante es la historia del príncipe Jaemoas, el cuarto hijo de Ramsés, quien se convirtió en uno de los científicos más grandes de la antigüedad. En lugar de una carrera militar, eligió la ciencia y la religión, convirtiéndose en sumo sacerdote de Eta en Menfis. Jaemoas organizó la restauración de las pirámides antiguas, fundó la primera expedición arqueológica de la historia y creó un calendario que se utilizó en Egipto durante más de 1000 años. La muerte de Ramsés a la edad de 91 años marcó el fin de una era, pero el comienzo de una leyenda. Su momia, descubierta por arqueólogos a finales del siglo XIX, mostró que incluso en edad avanzada el faraón conservaba una postura majestuosa y una constitución robusta. El examen radiográfico reveló rastros de numerosas heridas de batalla, evidencia de que el gran gobernante participó personalmente en campañas militares hasta sus últimos días. El legado de Ramsés sobrevivió a la caída del imperio egipcio. Sus descendientes gobernaron el país durante 1 siglo y medio más después de su muerte. Pero lo principal fue que la idea del gobierno dinástico basado en matrimonios múltiples y descendencia extensa fue adoptada por gobernantes de otras civilizaciones antiguas y perduró hasta nuestros días. Hoy, cuando los arqueólogos estudian las ruinas del antiguo Pi Ramsés, encuentran nuevas evidencias de la grandiosidad del proyecto dinástico del gran faraón. En el año 2000 fue descubierta una estela con los nombres de 130 hijos de Ramsés, y estos son solo aquellos que llegaron a la mayoría de edad y fueron oficialmente reconocidos como herederos del trono. La historia de Ramsés II muestra cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia, utilizando no solo la fuerza militar y la astucia política, sino también la herramienta más antigua del poder, los lazos familiares. Sus 200 hijos se convirtieron en la base de un imperio que perduró más que el romano y dejó una huella en la cultura de la humanidad que podemos rastrear hasta hoy.